Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas Esta es tardes, la Lina. última clase que tenemos. Bueno, prepararse pues para su examen, ¿no? Entonces ahora si ya no hay teoría, ya no hay nada, así que este, desearles la mejor de la suerte y que apliquen todo lo que manejan, pues, ¿no? Bien, entonces empezamos, o sea, ahora empieza la separata uno, texto uno, texto mixto. Imagínense que están ante en el examen. Tómenlo con una separata más, leale, apliquen todo lo que tengan que aplicar, los conectores, subrayen, hagan un pequeño resumen de cada párrafo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces solamente les pido, por favor, a entregarle mayor rigurosidad, ¿no? Un poquito más, imagínense que están en un examen. Ok. Tienen para empezar, como hay varios textos, solamente hay textos, 7 minutos para este primer texto con imagen.
Bien, entonces veamos sobre esta película japonesa que retrata la Segunda Guerra Mundial, bueno, la guerra de Japón. A ver, básicamente el texto mixto se enfoca en disertar sobre qué. Sobre la película japonesa que retrató las miserias de la guerra del siglo pasado y sus efectos en los tiempos contemporáneos. El modelo de la producción fílmica que encarna la tumba de las luciérnagas, obra maestra del japonés Isao Takahata. C. La tumba de las luciérnagas, película que expone la vida trágica de dos hermanos huérfanos en un contexto bélico. D. El largometraje de Takahata, que ha logrado conmover a todos con una narrativa fantástica, inusual, pero emotiva. Y por último, E. La película La tumba de las luciérnagas, como modelo animado del cine bélico para las nuevas generaciones de cineastas. ¿Cuál es la clave? Sí. Correcto, claro, porque el autor habla centralmente de la historia de la película de la tragedia, protagonistas de estos huérfanos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Dos, muy bien. En el texto, la expresión está más viva que nunca hace referencia al modo en que uno de los hermanos pudo sobrevivir a los trágicos efectos de la Guerra Mundial. B. El simbolismo encarnado en el sufrimiento de los dos niños tras perder a sus padres en la guerra. La expresión vivida por el joven protagonista pues evidencia la tragedia de los conflictos bélicos. La presencia ineludible de los conflictos bélicos que siguen provocando estragos en el mundo. Al empleo de la técnica cinematográfica para retratar las experiencias amargas de la guerra. ¿Cuál sería la Sí. clave? La D. Claro, muy bien, joven, porque el referente apunta que el verbo coordina con el sujeto de la oración anterior, la guerra, y al señalar que sigue más viva que nunca, es porque su existencia aún causa preocupación, porque todavía hay guerras en el mundo, guerras que están empezando, en fin. Tres, muy bien. Es incompatible con la información textual aducir que los dos hermanos protagonistas tuvieron una vida familiar común antes de la Segunda Guerra Mundial, vivieron los sinsabores de la guerra de ser partícipes del gran nipón, del ejército nipón, perdieron a sus padres por un ataque aéreo de los estadounidenses, representan los traumas surgidos luego de una experiencia muy aciaga, padecieron profundamente sin sus padres, aunque con cariño fraternal. B. Correcto, claro, porque afirma que los niños son víctimas, pues, en medio de este conflicto bélico que destruyó sus vidas, aunque no sean partícipes activos. Muy bien, B. Cuatro, pregunta cuatro. Bien, a partir de la imagen se deduce que el film La tumba de las luciérnagas impulsó el sentimiento nacionalista de los japoneses frente a la guerra, critica centralmente el uso de bombas en ciudades donde viven niños, se inspiró en los padecimientos de diversos niños y jóvenes en Japón, brinda la luz de esperanza para aquellos que sufren por las guerras o expone el sufrimiento de los japoneses por la diáspora de los jóvenes. C. Correcto, se inspiró en los padecimientos de diversos. Muy bien, claro, porque la imagen sobrepone la explosión de la bomba en un fotograma de los protagonistas y la película hay una foto de un niño con su hermana pequeña en la espalda, esta última imagen que sugiere como referente para la ficción. Y por último, 5. Si la frase inicial de la película citada en el texto tuviera tenor de esperanza y supervivencia, carecería de la profundidad desgarradora que emana de la historia contada, no tendría la calidad, no tendría la calidad estética que requiere un largometraje sobre las guerras. Sus escenas de dramatismo tendrían efecto nulo en los espectadores del film. No se sabría de antemano el final de la historia sin entender su mensaje.
¿O promovería valores positivos que superarían el derrotismo de la frase original? La C. ¿Cuál sería la clave? La La C. C. No. La A. La A, claro, la A. Porque precisamente la frase inicial marca un tono desgarrador al cambiar el tono por uno de esperanza y supervivencia. Perdería pues ese efecto trágico inicial. Muy bien, joven. Vamos al texto A. Este, y B, texto A y B. Pues uno solo. Texto A y B, ¿no? Texto dialéctico. Bien, entonces, jóvenes, para estos dos textos, siendo ya que sean 2 y 20, 8 minutos, más, o sea, 10 mejor, ¿ya? 10, no, sí, pues, 17, 12, 12, que sea 2 y 20. No, van a ser 2 y 20, ¿no? Si serían 10, ya van a ser 20, 10. Entonces, 2 y media.
Bien, veamos el texto dialéctico entonces. El nudo polémico que los dos autores abordan es la correlación contradictoria en lo establecido por la CBR y la regresión del NUM, la existencia del NUM como espacio de reflexión en torno a periodos críticos para el Perú, el rol del NUM para la correcta interpretación de la pretensión de las fuerzas aéreas y la izquierda, el interés por conservar la memoria y tergiversar a través de instituciones como el NUM, la participación del NUM en la defensa de los derechos humanos y su manipulación. ¿Cuál sería la clave? La B. No. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Alguien otra opinión? Obviamente la clave es la D, ¿no? Porque en primer lugar alude que el LUM sirve como soporte para conservar la memoria de lo que sucedió en la época del terrorismo, mientras que el segundo, el texto B, señala que es un espacio que se tergiversa, ¿no? Bien, dos. En oposición, a ver, en oposición a la autora de A, el autor de B sentencia que el LUM propugna una terminología que genera confusión alrededor de la percepción que se tiene sobre el ejército de los subversivos, encarna un conjunto de estrategias que ocultan la violencia izquierdista mediante el discurso de defensa de derechos, expone asimétricamente los prejuicios provocados por la izquierda y las Fuerzas Armadas, lo que confunde a la población peruana. Fue creado por la CBR para manipular los estragos del conflicto armado interno, término que oculta la violencia estatal. Hiperboliza, o sea, exagera las acciones de las Fuerzas Armadas, pues sus actos dependieron solo de órdenes de quienes mandaban en ese momento. La B. No. En la pregunta 2, la clave es la A. Bien, el autor, pregunta 3, el autor de B emplea el término truco para advertir una estrategia argumentativa que desorienta a la ciudadanía, un equilibrio de disculpas que fomenta la defensa de los peruanos, una estrategia farragosa, subversiva a favor de los izquierdos, un concepto dudoso sobre la incapacidad de conservar la memoria, una falacia sobre el modo de prevenir nuevos conflictos sociales. La A. La A, muy bien. Cuando se da un truco es para sugerir un tipo de argumentación, muy bien. La A, esa es la 3. 4. Se colige que la autora de A adopta la perspectiva de Lund porque asume con interés a la defensa de la memoria y lucha nacional, se muestra interesada en algunos hechos históricos del siglo XX, reconoce la importancia de valorar las acciones de las Fuerzas Armadas, persevera el discurso de los derechos humanos y su crítica, perdón, se adhiera a una posición de la defensa de derechos humanos. 4. 4 la A. No. ¿Cuál clave dijo, joven? 4 la A. 4, ¿qué?
No le entiendo. 4 es la E, ¿ya? 5. Si se demostrara fidedignamente que tanto de izquierda como las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad compartida en las desapariciones de 22.000 personas, probablemente el enfoque de A viraría hacia una posición más recalcitrante y mendaz. La posición conflictiva de ambos autores quedaría sin sustento político. La existencia del LUM se vería cuestionada al ofrecer un relato falaz. La explicación de B tendría más peso para solicitar el cierre del LUM. O el autor de B relativizaría su desacreditación con LUM y la CBR. ¿Cuál sería la clave? Chicos, hay un rapidito que me ha venido un dolor rapidito. ¿Cuál sería la clave? Ay, Dios mío, esto. La clave, chicos, los tengo que dejar, ya tengo, necesito ir. La clave es la E. Por favor, lean el siguiente texto, 10 minutos.
Bien, se cumplió el plazo. Texto mixto sencillo. Veamos. A ver, sobre la hidratación. Primera pregunta. Veamos. Fundamentalmente el texto mixto aborda el tema de las principales funciones de INACAL, sus consejos sobre el agua de mesa y la advertencia de su procedencia. B. Las labores concretas del Ministerio de Producción a través del INACAL para la producción óptima de agua de mesa. Los rasgos generales del agua de mesa y las recomendaciones para identificar su calidad según el INACAL, las sugerencias para la fabricación y conservación idónea del agua de mesa de acuerdo con el Estado peruano, y por último, los requisitos para la presentación saludable de agua de mesa y su origen artificial por su poca mineralización. Sí. Correcto. En el texto se describen pues algunos datos sobre la comercialización de esta agua de mesa, lo que se complementa con la imagen, ¿no? Bien. 2. Según el marco textual, la palabra adscrito tiene el sentido de dependencia, adjunto, inscripción, resolución, procedencia, y el vocablo inocuo, que es inofensivo, es antónimo de dañino, fatídico, saludable, inicuo o insalubre. La A. Correcto, claro, porque inicuo es inofensivo, ¿no? Y dañino. Muy bien. Pregunta 3. De acuerdo con las pautas de la norma técnica, es incorrecto aducir que la óptima calidad del agua de mesa depende de las condiciones idóneas del agua potable libres de gérmenes, los estándares altos de limpieza de los envases de plástico, los etiquetados que fijan fechas de producción y caducidad, las fuentes naturales de donde proviene el agua a embotellar o los signos de capacidad de sellado de la tapa de botellas. La D. Correcto, porque el agua mesa proviene de agua potabilizada, por lo que afirmar de su calidad depende de las fuentes naturales es inadecuado. 4. Si las temperaturas de la capital de Viña se asemejaran a las de zonas peruanas del norte y oriente, probablemente la producción de agua embotellada colapsaría por su demanda. El Ministerio de Producción crearía un instituto de más capacidad. La venta total de agua de mesa sería igual en todos los distritos. La adquisición de agua potable se vería mermada. Mermada es disminuida por el mercado. O el consumo de agua de mesa mostraría una curva ascendente. La E. No. ¿Cómo va a ser una curva ascendente si las temperaturas fueran casi mucho más extremas en calor? Entonces, sí, pero tenemos que ver con la relación al texto. La No. ¿Estamos en qué pregunta? En la 4, ¿no?
Ujú. O la 5. La 4. Ah, ya. ¿Cuál sería la clave entonces? La B. No. Sería la E. Se sostiene que altas temperaturas del norte y oriente haría que sean mayores y Lima tuviera ese clima, las ventas de capital aumentarían, pues, ¿no? Estaría en ascenso. Bien, 5. A partir de la ficha incluida en el texto, se infiere que el procesamiento de agua de mesa alcanza niveles semejantes al del agua natural de los manantiales, ayuda a la recuperación de los minerales óptimos para la salud, se sustenta en la potabilización y refuerzo de algunos minerales, preserva impurezas que podrían causar daño cerebro al cuerpo, severo, perdón, reduce el consumo general de agua por su condición artificial. La C. Correcto, joven, muy bien, porque la imagen afirma que el agua se debe potabilizar para luego agregarle mineral. Muy bien. Pasamos al texto 4. Faltan dos textos más en inglés ya. Texto 4. A ver, son casi ya las 3. 8 minutos.
Bien, pregunta 4 entonces. Pregunta 4, la palabra texto 4. El propósito central del autor consiste en resolver los dilemas que encarnan la duda en la discusión filosófica, indagar respecto de la relación entre el espíritu y la percepción sensible, concluir fehacientemente la capacidad de un yo que piensa sin dudar, diferenciar entre los pensamientos con dudas y una verdad categórica, realizar una indagación profunda para alcanzar una certeza absoluta. La E. ¿No? Sí, la es, tienes razón, está bien. Porque dice realizar una indagación profunda, sí, la es, está bien, joven. Porque Descartes, desde el inicio de su discurso, afirma porque se realizará una indagación en la cual se irá desarrollando paso a paso. Sí, está bien, joven, está bien. La E. 2. En el texto, los vocablos quimera y reputar, respectivamente, son sinónimos de fantasía y calificar, invención y sancionar, reto y repercutir, presencia y valorar, o espejismo y llamar. La A. Claro, porque quimera es fantasía, ¿no? Bien. 3. A partir de la reflexión del autor, es congruente, es decir, es compatible señalar que la referencia de Arquímedes tiene el carácter de falacia ad verecundium, falacia antiquitatem, argumento de autoridad, apelación a la tradición o argumento por analogía. La E. No. Sí. A falacia ad verecundium, claro, porque Descartes señala que necesita un punto seguro, ¿no? Así como la solicitada por Arquímedes en su famosa expresión. 4. De acuerdo con lo propuesto por Descartes, se infiere que la expresión yo soy, yo existo, la manifestación del pensamiento racionalista de la modernidad, la clave para comprender el procedimiento de la duda filosófica, el efecto de la proposición fundamental para conseguir el saber, el resultado del análisis progresivo sobre una verdad irreductible o la proposición fundamental acerca de la imposibilidad de conocer. La D. No. Otra clave. Estamos en la 4 o la 5. 4, En ¿no? la 4. ¿Cuál sería la clave? La C, pues el efecto de la proposición fundamental para conseguir saber, ya que tras la indagación especulativa, Descartes obtiene como resultado un yo irreductible. Y por último, 5. Si Descartes, ya se subió, si Descartes constatara fehacientemente que
Estamos en el texto 4, ¿no? Sí. Pregunta. ¿Qué pregunta? 5. ¿No qué pregunta nos tocaba? ¿4? La 3 ya la habíamos visto, ¿no? ¿O la 5? La 5, Ah, la no, la 5. 4. Yo soy, yo existo. Ya había La leído 4 las dijo anteriores. la ¿Cuál C. sería? No, no la sé. Sería la de el resultado del análisis progresivo sobre una verdad irreductible. ¿Por qué? Porque tras la indagación especulativa, Descartes obtiene como resultado un yo irreductible. Y yo había explicado eso, qué raro. Entonces tocaba las 5. 5. Si Descartes no era pregunta de extrapolación, chicos, ¿ves? Ya la 4 habíamos visto, estábamos en la 5. Si Descartes constatara, porque me acuerdo que le dije fehacientemente, verdaderamente, que Dios es quien ha puesto en él todos sus pensamientos, desecharía la perspectiva de un pensamiento original autónomo, tendría una ventaja más sólida para concluir con la frase yo soy, yo existo. Replantearía sus presupuestos para seguir otra ruta de la duda absoluta. Carecería de conocimiento necesario para seguir un camino filosófico o plantearía que el saber humano puede ser verdaderamente independiente. La C. No. La B. Eh, la B. No. Bueno, la clave es la A. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en medio de la especulación, Descartes afirma que quiere llegar a una verdad que no provenga de otro lugar, sino de sí mismo. Es decir, que sea un saber autónomo, independiente. Y si sucedería lo contrario, pues esa posibilidad quedaría descartada. Bien, pasemos al texto 5, passage 5. Labeled, eso que está con negrita, labeled, quiere decir etiquetada, ¿no? Ahora, por favor, lean 5 minutos. No, 6 minutos. Más o menos.
Bien, el passage 1 dice, how did the pointy hat become synonymous with the witch? ¿Cómo un sinónimo, un sombrero puntiagudo puede llegar a ser sinónimo de bruja? There are a number of theories. Mandatory conical headwear has been used in history as a tool for forced identification and persecution. Como un gran número de teorías, resoluciones de este uso de headwear, de este, ¿cómo se puede decir? Prenda de cabeza, puede ser usado en la historia como una herramienta forzada a la identificación y la persecución, ¿no? Persecución. Those who held a belief opinion contrary to the orthodox religions, especially Christian doctrine, were labeled heretics and forced to wear the distinctive hats. Entonces, aquellos que lo llevaban o tenían una opinión contraria hacia las religiones ortodoxas, especialmente la doctrina cristiana, fueron etiquetados como herejes, ¿no? Y forzados a usar un sombrero distintivo. Los hombres judíos, Jewish men, in the 13th century, en el siglo XIII, fueron forzados por la Iglesia Católica Romana a usar un sombrero cónico, un cono que tenga forma de cerebro, llamado Judenhat, ¿no? El que usan los judíos como que les cubría la cabeza. During the Spanish Inquisition, which began in 1478, those accused of heresy, apostasy, blasphemy, and witchcraft, among other crimes, were forced to wear tall, tapered caps or hoods, called capitores or cuirasses, as a form of identification. The capitore is still worn as at the religious festival in Spain, particularly in Holy Week. Was this chapter in history the factor the pointy had later emergency a witch motif? Opinions vary. Bueno, y durante la Inquisición española, cuando empezó en 1400, aquellos ocurrieron también en la herejía, en la apostasía, en la blasfemia y la brujería, entre otros crímenes. Fueron forzados a usar unos gorros altos, tapados, eran como esos llamados, pues, medios inflados, ¿no? Y que se utilizan y que hasta ahora se usa en algunas festividades religiosas, ¿no? Y que es un capítulo en la historia y un factor emergente de los sombreros posteriormente con el motivo de brujería, ¿no? Las opiniones son diversas. Bueno, y en fin, entonces hablan pues de cómo un simple, como dice al inicio del texto, un sombrero puntiagudo es sinónimo de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces veamos las alternativas. También en la pintura de Goya dice que aparecieron estos gorros, ¿no? En sus pinturas decorosas, ¿no? Y que flotaba en el aire. Bien, veamos las preguntas entonces. A ver, también es parecido a la mujer es cono, ¿no? El otro es puntiagudo, pero este era en forma de cono. Bueno, entonces vayamos a las preguntas. The main idea of this passage is that, la principal idea de este pasaje es the association between the pointy hat and witchcraft has changed throughout history. La asociación entre un sombrero puntiagudo y
y la brujería ha cambiado a través de la historia. One theory about the appearance of the pointy hat is related to the Inquisition and Israels. Una teoría acerca de la apariencia del sombrero puntiagudo relacionado con la Inquisición y sus ensayos. Sí, the spirit of witchcraft, la extensión o la expansión de witchcraft, de brujería, is associated with the paganism of other religions and their pointy hats. La expansión de la brujería asociada con el paganismo de otras religiones y sus sombreros puntiagudos. There are various opinions about the origin of pointy hat and the association with witches. Hay varias opiniones acerca del origen del sombrero puntiagudo y su asociación con las brujas. Y witchcraft and the pointy hats are symbols of discrimination against other religions in Europe. La brujería y el sombrero puntiagudo son símbolos de discriminación en contra de otras religiones en Europa. What is the correct answer here? Number 1, A, B, C, D, or E? Y. No, yo creo que es más fuerte la D, ¿no? Porque dice que hay varias opiniones. Is D. Number 2. In the passage, the term livelihood is synonymous of qualified, calificado, deemed, moderate, beautified, embellecido, separated. What is the correct answer here? A. Considerado. What is the correct answer? A. No. Calificado no. La verdad es etiquetado. Es B. Deemed. ¿No? Ok. Configurado. Por eso les dije configurado. Ok. Number 3. It's correct to state that the artist Francisco de Goya, es correcto afirmar que el artista Francisco de Goya, el pintor, severely criticized witchcraft practices, severamente criticaba las prácticas de brujería, distanced himself from pagan painting, se dista a sí mismo distante de las pinturas paganas, painted a picture with a witch theme, pintó un cuadro con un tema de brujería o brujo o hechicero, no sé. Created a new theme of witchcraft, creó un nuevo tema sobre la brujería. Helped the Inquisition against witchcraft, ayudó a la Inquisición en contra de la brujería. Witchcraft, what is the correct answer in number 3? Sí. No. Goya pintó pues brujas volando, ¿no? Claramente en su pintura relacionando al tema. Entonces el texto no dice que ha creado el tema, solo que ha usado satíricamente, ¿no? En la 3, la clave es la D. Bien, number 4. From the passage, it can be inferred. A ver. From the passage, it can be inferred that the Judean hat, se puede inferir que el sombrero judío, allowed for identification of those who followed pagan religions, permite la identificación de aquellos que siguen las religiones paganas, served as instrument of mockery and offense against Yahweh, sirve como instrumento de burla y mofería y ofensa contra los judíos. Reveal the existence of individuals associated with witchcraft, revela la existencia de individuos asociados con la brujería. Was created in the 13th century to combat Jews throughout Europe. Fue creado en el siglo XIII para combatir a los judíos
a través de toda Europa, was associated with magic due to the stigma surrounding Jews, fue asociado debido a la magia, con el estigma de los judíos arrepentidos o rendidos. What is the correct answer in number 4? A. No. B. Sirvió como instrumento de mofa y ofensa contra los judíos. Ujú. Y por último, number 5. If the representative of the Christian church had been tolerant of other religions, probably, si los representantes de la iglesia cristiana hubieran sido tolerantes de otras religiones, probablemente the Spanish Inquisition would not have been created so late. La Inquisición española no se habría creado posteriormente. Jews would have worn pointy hats without problems. Los judíos podrían haber usado sus gorros puntiagudos sin problemas. Witches would have survived their total extermination. Las brujas habrían sobrevivido a su exterminación total. Judaism would have become dominant in much of the world. El judaísmo habría llegado a ser dominante en la mayor parte del mundo. The pointy hat would not have had negative connotation. El sombrero puntiagudo no hubiese tenido una connotación negativa. What is the correct answer in number 5? Sería pues en la última, la E. Bien, tenemos tiempo todavía. Lean por favor 5 minutos el passage number 6. Y es el último texto. Y es corto. Es sobre los nidos, ¿no?
Bien, entonces tenemos, chicos, este último texto, ¿no? Nos habla, dice, in the early 1840s, explorers made an exciting discovery due to an uncharacteristic lack of rainfall and the unique variety of birds nesting there. Peru's Chinchas Island were found to be covered by mounted bird excrement several hundred feet high in places, which had accumulated over many centuries. They were thought to be the most enormous guano deposits in the world and of a particularly high quality. At a time when guano was used worldwide for fertilizer, so although where available natural resource was found on which promises, if managed properly, to produce well to could steer the dreams of Oriental imagination, possibly ushering in a new era of development and progress. Bien, entonces, ¿han entendido más o menos de qué trata el texto antes de que se los traduzca? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice de qué más o menos trata el texto? Ya lo leí en inglés, ahora lo voy a leer directamente en español rápidamente. ¿Quién me dice de qué se trata, pues, chicos? A ver si han entendido el texto. En el examen no está la profesora, pero más o menos ustedes tienen que leer solos. Bien. ¿Quién me dice rápido de qué trata? Solamente estoy preguntando de qué trata en una frase. No han entendido el texto entonces. Y además el título al final, la fuente del texto lo dice. ¿Qué dice cómo se titula el artículo? The Great Guano Boom, el boom del gran guano. El guano de las islas, pues. Bueno, en los tempranos 1840, en los tempranos de los años 1840, los exploradores descubrieron un asombroso descubrimiento debido a una característica que carece de lluvias y la única variedad de pájaros que anidaban allí. La Chincha de Perú, las islas de de Chincha de Perú, fueron halladas cubiertas por montañas, excremento de pájaros o de aves de más de cientos de metros de altura en feet high en lugares, quienes tenían acumulado por muchos siglos, o sea, ahí depositaban sus excrementos las aves, pero estaba cubierto, donde no carecía yo, y ahí era un lugar de acúmulo de excremento, ¿no? O de guano, bueno. Ellos pensaban que la mayor cantidad enorme de guano, depósitos de guano en el mundo, ¿no? Era el lugar con mayor cantidad o enorme cantidad de guano depositado en el mundo, y en particularmente de alta calidad. Al mismo tiempo, cuando el guano fue usado mundialmente como fertilizante, era un recurso natural muy valioso que fue hallado, was found, y que prometía manejarlo apropiadamente para producir ganancias, ¿no? En los sueños de la imaginación oriental, possibly ushering, means, marcando el comienzo, assurance, ¿dónde me quedé? De una nueva hora de desarrollo y progreso. The opportunity was, unsurprisingly, fue sorprendente, immediately obvious. The Peruvian politicians in post-colonial Lima, in fact, the prevalent attitude was the politics was business and that open capture in public office at just profit was ordered. Therefore, it wasn't long after discovering the one deposit the Peruvian government similarly took control of the island, ostensibly to ensure national integration and productive use of the guano. The implicit assumption was the state was the monopoly force that would act as custodian of the rules of its people. The Peruvian state regarded its fertilizer monopoly as a public good
a development resource, a bonanza that could be harnessed to wider and longer modernization. Bien, la oportunidad entonces, la oportunidad fue sorprendente inmediatamente, obviamente los políticos peruanos en la época postcolonial, y de hecho prevaleció la actitud, fue que los políticos era un negocio y que había que capturarlo en una empresa pública como ingresos para de ahí, por no milagro, descubrir que los depósitos de guanos, que el gobierno peruano sumaría y llevar control de las islas ostensiblemente para asegurar la integración nacional y el uso productivo del guano. Y la asunción implícita fue que el Estado, con su monopolio y sobre la fuerza, custodiaban el recurso of the resource para las personas, para su pueblo. El Estado peruano observó que su fertilizante, el monopolio del fertilizador, como bien público y recurso de desarrollo y bonanza, podría ser harnessed para ampliar la modernización por mucho tiempo. Bien, entonces, viendo ese tema, entonces el tema es el guano, ¿no es cierto? Y que se cree que era uno de los bancos o depósitos más grandes del mundo. What is the central topic of the passage? Number 1. The significant influence of discovery one of the plans of Peruvian politicians. El significado de la influencia del descubrimiento del guano y sobre los planes de los políticos peruanos. The use of guano for fertilizing the land, investment and the profit generate. El uso del guano para fertilizar la tierra y la inversión de ganancia generada. The discovery of guano and its political implication for the national development. El descubrimiento del guano y sus implicaciones políticas para el desarrollo de la nación. The state's recovery from the economic and social crisis thanks to the discovery of guano. El recubrimiento del Estado de la crisis social y económica gracias al descubrimiento del guano. The quantity and quality of the guano discovered and its strategic uses in agriculture. La cantidad y la calidad del guano descubierto y sus usos estratégicos en la agricultura. What is the correct answer in number 1? Chicos? Sí. Yes, obviamente, el interés siempre pues, de algo que genera dinero va a ser el interés político y la influencia del descubrimiento. Ok. Number 2. It is accurate. Ay, me atoro con el aire. Es apropiado afirmar that as soon as guano was discovered in the Peruvian state, es apropiado, es pertinente decir que tan pronto como se descubrió el guano, el Estado peruano boosted national agriculture with his new fertilizer. Apenas se descubrió, fue descubierto el guano por el Estado peruano. Boosted impulsó la agricultura nacional con este nuevo fertilizante. Used the profit to expand the national bureaucracy. Utilizó las ganancias o los ingresos para expandir la burocracia nacional. Projected development through profits from sales. Proyectaba el desarrollo a través de las ganancias de las ventas. Engaged a series of legal acts against Peruvians. Comprometía una serie de actos ilegales en contra de los peruanos. Raised enough money to pay the of external debt. Incrementó suficiente dinero para pagar la deuda externa. What is the correct answer in number 2? A, B, C, D, or E? Sí. Proyectaba el desarrollo a través de las ganancias de las ventas. Muy bien. Letter number 3. Regarding the guano discovered in Peru, it is inferred that this quality, observando el descubrimiento del guano en el Perú, se puede inferir que su calidad, depend on a environmental condition of the Peruvian coast, dependía de las condiciones ambientales de la costa peruana. Improve with the help of chemical fertilizers from Europe.
mejoraba con la ayuda de fertilizantes químicos de Europa, decreased due to a low rainfall and other climatic factors in Peru, disminuía debido al bajo caída de aguas en los otros factores climáticos en el Perú, sparked immediate interest in Latin American market, se expandió inmediatamente el interés en el mercado latinoamericano, turned out to be lower than expected, so it sold quickly worldwide, cambiaría menos que una expectativa para venderlo rápidamente mundialmente. What is the correct answer? Number 3. A. A. Yes, la calidad estaba relacionada a las condiciones naturales, ¿no? Por ejemplo, la caída baja del agua y la única población animal, y estos factores medioambientales hacían que el guano sea muy valorado. Okay, number 4. In the text, the word unique, en el texto la palabra único means special in its class, especial en su clase, unit of the genus, unidad de genio, species of birds, una especie de pájaro, special situation, una situación especial, o abundance of species, o abundancia de las especies. D. No. A. Especial en su clase, la única, pues era única. Okay, number 5. And the last question is, if Peruvian politicians hadn't visited the Guano Island as a plunder probably, si los políticos peruanos no hubieran observado el guano de las islas, como saqueo, ¿no? O sea, como saquear. The nation's social economic development would have been slower and more effective. El desarrollo económico social de la nación podría haber sido lento y más efectivo. The zebra excrement would have remained untouched on the coast for several decades. El ave marina, el excremento del ave marina podría haber sido no tocado sobre las costas por muchas décadas. The quality of the guano would have increased due to the successful marketing and promotion. La calidad del guano podría haber incrementado debido a su marketeo exitoso y promoción. The management of international trade would have been in the hands of foreign merchants. El manejo del tratado internacional habría sido en manos extranjeras, mercaderes extranjeros. The trade in bird excrement would have been based more on technical and political grounds. El tratado del excremento de las aves podría haber basado sobre técnicas más que una política. What is the correct answer here in the last questions? B. La última pregunta. B. Si la observación de guano como un término palético hubiese sido manejado más técnico que corrupto, ¿no? La implicación de su política distorsionada, pues, de este manejo. La respuesta es la E. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces hemos concluido, ya terminó la clase, ya terminó el ciclo. Les deseo muchos éxitos, fue un gusto tenerlos y me da gusto que hayan venido los 40 alumnos que figuran aquí. Los felicito, les deseo lo mejor de los éxitos y simplemente a no desmayar, seguir en su propósito de ingresar a la universidad y simplemente tómenlo como una separata con mayor, les dije, con mayor rigurosidad, simplemente ponerle un poquito más de atención y aplicar todo lo que han aprendido durante este semestre, no solamente en mi curso y en los demás cursos, ¿no? Todas las enseñanzas de todos los profesores, chicos. Tómenlo como un ejercicio, pero con mayor complejidad tal vez, ¿no? Un poquito más, pero es lo mismo. Las palabras han adquirido todo este tipo de vocabulario nuevo, términos en inglés, técnicas que yo les he dicho, no se olviden de los conectores, etcétera, etcétera. Muchas gracias, chicos.
por su atención y será hasta una próxima oportunidad, tal vez en la misma universidad. Si me recuerdan por ahí y van a alguna carrera, no sé de qué carrera son, acá les habla su profesora, Ana María García. Gracias, chicos. Gracias por todo. Muchas gracias. Bye.